Hemos estado hablando sobre esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Eh, esta mañana nos toca el tema muertos al pecado, Romanos capítulo 6. Y como hemos visto, esta epístola a los romanos es una maravillosa o tremenda revelación de lo que sucede en la vida del creyente cuando viene Cristo. Hay un cambio, una transformación, somos diferentes. Y en este capítulo 6 de Romanos, el primer versículo de Romanos 6, ahí el apóstol está tratando con la pregunta, la cuestión de si el creyente puede vivir o continuar viviendo en pecado después de que ha venido a Cristo. Es posible que un creyente, una persona que ha creído, ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, es posible que pueda continuar viviendo en pecado después de haber venido a Jesucristo. Y en el versículo 1 hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Puede una persona, un cristiano, una persona salva, una persona que ha aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor, puede continuar viviendo una vida de pecado? ¿Puede continuar viviendo ese estilo de vida que es básicamente incorrecto o pecaminoso? ¿Puede vivir como un alcohólico? ¿Puede vivir como un estafador, un adúltero, un homosexual, un calumniador después de haber conocido a Jesucristo? ¿Es posible mantener ese mismo estilo de vida y seguir siendo o llamándose un cristiano? Y la respuesta el apóstol la da en el versículo 2. Versículo 2 rápidamente, claramente dice, en ninguna manera, claramente dice, en ninguna manera una persona que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador puede continuar viviendo en pecado. En ninguna manera. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? La respuesta de Pablo, él la pone en 4 palabras pequeñas y sencillas. Hemos, dice enseguida, muerto al pecado. Continúa diciendo, hemos muerto al pecado. No podemos continuar viviendo una vida de pecado después de recibir a Jesucristo en ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Y la conclusión del apóstol Pablo es la pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a poder nosotros continuar viviendo el pecado? No podemos. Si una persona verdaderamente ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, realmente es salva, una persona no puede continuar viviendo el pecado. En ninguna manera. Y la pregunta es, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Ahora, continuando en los versículos 13 al 14, queremos ver cómo el apóstol ahora comienza a desarrollar esta conclusión para que podamos entender lo que significa que ha habido un cambio en nuestra vida. Hablamos de cómo cuando aceptamos a Jesucristo en nuestra vida hay un cambio. ¿Qué significa ese cambio en nuestra vida? Cuando cuando somos cristianos, cuando verdaderamente recibimos a Jesucristo como Señor, algo sucede o algo debe suceder que lo hace imposible seguir viviendo una vida de pecado. Lo hace imposible. No podemos. Dice el apóstol, hemos muerto al pecado. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Hemos muerto al pecado. ¿Qué significa cuando dice el apóstol, hemos muerto al pecado? Ahora, el apóstol usa 2 maravillosas ayudas visuales que Dios le gusta emplear para ayudarnos a entender esta verdad. Una de ellas es el bautismo y la otra es un injerto, como se injerta una planta, una rama en un árbol. Vamos a ver primeramente lo que dice el apóstol acerca del bautismo, versículos 3 al 4. Vaya conmigo, Romanos 6. Versículos 1, vamos de en adelante hasta el 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego hace la pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó
de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el primer ejemplo, la primera ayuda visual para que nosotros entendamos esto que significa que hemos muerto al pecado usa la visualidad del bautismo. Pero si usted puede ver, aquí no se menciona agua para ninguna parte, porque muchas veces cuando escuchamos la palabra bautismo, automáticamente pensamos en el agua. Pero aquí no se menciona agua. Es un pasaje seco. Este pasaje está tratando con la pregunta, la cuestión de cómo morimos al pecado, cómo nos separamos de estar en Adán y cómo llegamos a unirnos en Cristo. Tres diferentes cosas que está mencionando aquí. Cuando dice hemos sido bautizados con Cristo, cómo es que nosotros morimos al pecado, cómo nos separamos de estar en la naturaleza de Adán y cómo llegamos a unirnos en Cristo. Y es importante que entendamos esto. Ningún agua puede hacer eso. Ningún agua. Esto requiere algo mucho más potente que el agua. Y Pablo dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces es el Espíritu Santo, se requiere el poder del Espíritu Santo para que haya una transformación en nuestra vida. El agua no lo hace. Ustedes saben, nuestro pastor muchas veces nos ha dicho que él a través de los bautizó muchas personas que solamente los mojó. Porque la vida no cambió, entraron pecadores y salieron pecadores. Entonces, no hubo transformación. Entonces, ¿qué hace la transformación? Entonces, el bautismo del que está hablando aquí el apóstol Pablo no es bautismo en agua, está hablando del bautismo en el Espíritu, una transformación del Espíritu. Ahora, note cómo él enfatiza que todos los creyentes han sido bautizados en un solo cuerpo, un solo cuerpo. Hemos sido puestos en Cristo. Estamos en Cristo. Y si usted no es un cristiano, entonces esto no es verdad de usted. Solamente los que verdaderamente hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que ha habido un cambio en nuestra vida, somos los creyentes que hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Note algunas cosas que Pablo dice acerca del bautismo del Espíritu en este pasaje. Primeramente, versículo 3, hace la pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabéis? Él está esperando, él espera que todos los romanos cristianos, a quienes él está escribiendo, que la nunca había conocido, nunca les había enseñado nada personalmente. Él espera que ellos sepan esto. Entonces, todo cristiano debe saber esto. Todo cristiano debe saber esto. Hay algo que nosotros como cristianos debemos saber. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Y aquí es donde entra el ejemplo del bautismo en agua. El bautismo en agua nos enseña, por ejemplo, lo que es o lo que significa el bautismo en el Espíritu. Uno es una sombra, una figura del otro. Lo que significa el bautismo en agua, que ustedes han visto cuando bautizamos a las personas, es solamente un símbolo de lo que sucede espiritualmente en nuestra vida. Las personas a las cuales Pablo está escribiendo habían sido bautizados después de su conversión, con muchos de nosotros. Después de convertirnos, el siguiente paso es bautizarnos. Entonces, estas personas que estaba escribiendo Pablo habían sido bautizadas después de su conversión, y Pablo se supone, está pensando que este bautismo en agua les había ayudado a ellos a entender la realidad de lo que el Espíritu ya había hecho en ellos. Es importante que nosotros entendamos esto. Es solamente un símbolo. El bautismo en agua es solamente un símbolo de algo espiritual que sucede en nosotros. El Espíritu Santo ha hecho algo en nosotros. Ahora, note que el apóstol también dice, en la última parte del versículo 3, hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. Y esta es una gran declaración que cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros morimos al pecado. Estamos hablando de cómo morimos al pecado. Es cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nos convertimos, que morimos al pecado. Ahora recuerde, Pablo en esta porción bíblica está discutiendo la pregunta, ¿puede un creyente seguir pecando?
Es la pregunta. Y Él está diciéndonos ahora, está diciendo a nosotros que ahora que cuando nos convertimos, nosotros morimos al pecado. Entonces, ¿puede un creyente seguir pecando? No, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque murió al pecado. Ahora, ¿cómo es que nosotros morimos al pecado? Buena pregunta. ¿Cómo es que nosotros morimos al pecado? Esta manera. Pablo le explica. El Espíritu nos toma y nos identifica en todo lo que Cristo hizo. Por eso el simbolismo viene del agua, del bautismo en agua, nos revela algo que sucedió a nosotros en lo espiritual. El Espíritu nos toma, nos identifica con todo lo que Jesucristo hizo. Ahora, yo no entiendo completamente todo eso. Esto quiere decir que de alguna manera este es un evento sin tiempo. El Espíritu de Dios puede de alguna manera identificarnos a nosotros que vivimos en este siglo XXI con el momento en el cual Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado y Jesucristo resucitó entre los muertos. De alguna manera u otra, nosotros como creyentes, el Espíritu de Dios nos identifica con ese acto de Jesús, con lo que sucedió con Jesucristo, al momento que Él murió, al momento que Él que fue sepultado y al momento que Él resucitó desde los muertos. Nosotros ahora participamos en esos eventos. Esto es muy claro. Algo similar se hace referencia al capítulo 5, donde se nos dice que lo que le sucedió, lo que nos sucede a nosotros en Adán, cuando nacimos a esta naturaleza, esta raza humana, dice la palabra en el capítulo 5 que somos parte de lo que Adán hizo. Adán pecó y por eso nosotros pecamos en Adán. No entiendo exactamente cómo, pero yo sé que es la verdad, lo creo, porque la palabra dice que Adán murió y desde entonces el hombre ha muerto. Cada funeral, a través de todas las edades, testifica a esta realidad de este hecho. Entonces, el apóstol está diciendo que lo que era verdad en Adán ahora ha terminado y ahora que estamos en Cristo, estamos en Cristo a través de la fe, nuestra fe en Cristo. En un tiempo, las acciones de Adán nos afectaban, pero ahora lo que Cristo hizo, vienen a ser también nuestras acciones. Cristo murió, nosotros morimos. Cristo fue enterrado, nosotros somos enterrados con Él. Cristo resucitó, nosotros también nos resucitaremos con Él. Entonces, lo que es verdad de Jesús es verdad de nosotros. Ahora, aquí Pablo está tratando con probablemente la verdad más notable y ciertamente más magnífica que encontramos en la Escritura. Esta es la verdad central que Dios quiere que nosotros aprendamos. Nosotros morimos con Cristo, nosotros fuimos sepultados y nosotros nos resucitamos también con Él. Esa unión con Cristo es la verdad de donde surge o fluye todo el resto de la Escritura. Si nosotros entendemos y aceptamos esta verdad, todo será diferente en nuestras vidas. Nosotros morimos con Cristo, nosotros fuimos sepultados con Cristo y nosotros nacimos y resucitamos una vez más con Cristo también. Pero eso el apóstol se esfuerza tanto a ayudarnos a entender. Esto va a hacer una diferencia en nuestra vida. Ahora, ¿con qué propósito? Note el propósito por el cual todo esto sucedió. Versículo 4. ¿Por qué tenemos que entender esto? ¿Por qué es importante entender esto? ¿Cuál es un propósito en esto? Dice claramente, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para que nosotros andemos en vida nueva. Una vez más, recordando la pregunta, Pablo está respondiendo a la pregunta, ¿puede un creyente seguir pecando? Y su respuesta es, por supuestamente que no, que no. No podemos, ¿por qué? Porque hemos muerto, hemos sido sepultados, hemos resucitado con Cristo y por eso ahora tenemos una vida nueva, una vida transformada, una vida cambiada. Entonces, si verdaderamente somos cristianos, hemos estado hablando en los miércoles de ser un cristiano genuino, si verdaderamente somos cristianos,
vamos a ver un cambio muy notable en nuestro comportamiento debido a que ha habido un cambio en el gobierno de nuestra vida. Le pertenecemos ahora a Cristo. No somos esclavos del pecado. Le pertenecemos al Señor. Entonces, hay un cambio en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. Si seguimos viviendo como antes de conocer a Cristo, entonces, con mucho respeto, su profesión de cristianismo es falsa. Déjame repetirlo. Si seguimos viviendo como vivíamos antes de conocer a Jesucristo, entonces no somos cristianos. No podemos ser cristianos. Tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y nos resucitamos con Cristo. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. No podemos decir que somos cristianos y vivir en pecado. Entonces, tiene que haber un cambio y lo habrá. Si realmente ha habido un cambio en nuestro corazón, va a haber un cambio en toda nuestra vida. Continuamos. En versículos 5 al 10, introduce una nueva figura para nosotros. Nos revela una revelación más profunda de lo que ha sucedido en nosotros. Y es aquí donde ahora Pablo usa la figura, el símbolo del injerto. Injerto, ustedes que les saben, las plantas, saben cómo son los injertos, ¿verdad? Dice el versículo 5, regresa un poquito, versículo 5. Dice, escribe el apóstol Pablo, porque si fuimos plantados, injertados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Si realmente fuimos plantados con él en la semejanza de su muerte, no solamente vamos a quedarnos muertos, entonces vamos a resucitar también con él. En otras palabras, no podemos elegir, no podemos morir con Cristo y no resucitar con él. Si nosotros morimos con Cristo, entonces vamos a resucitar también con él. La palabra plantados ahí dice es como injertar como una rama. Una vez más, algunos de ustedes tienen árboles fructíferos, han hecho injertos. Toman una rama de un árbol y la injertan en otro árbol. Y esa rama se une de tal manera que la vida del tronco del árbol fluye a esa rama y crecen juntas hasta que ya no se vea la diferencia entre el injerto y la rama natural. Se comparte la vida completamente. Y esta es la figura que Pablo usa aquí para describir nuestra unión con el Señor Jesucristo. La vida de Jesús se convierte en nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso! La vida de Jesús se convierte en nuestra vida. De tal manera que no se ve la diferencia. Cuando la gente no ve a nosotros, ve a Jesucristo. Ya no estamos en Adán. Esa relación, esa unión con Adán está totalmente rota. Ahora estamos en Cristo y la vida de Cristo está en nosotros. Este es un muy importante concepto que yo quiero que usted y yo entendamos. Y para poder entenderlo, Pablo usa ambos lados de este paralelo, la muerte y la resurrección. En el versículo 6 y 7 nos explica lo que significa morir en Cristo. Los versículos 8 al 10 nos explica lo que significa resucitar con Él. Ahora yo quiero que nosotros veamos estos versículos muy cuidadosamente, porque es muy importante que entendamos el significado de la muerte y sepultura del Señor Jesucristo y nuestra muerte y sepultura con Él. Vaya conmigo los versículos 6 y 7. Escribe el apóstol, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. La persona que nosotros éramos o fuimos antes de conocer a Jesucristo, escribe el apóstol, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, aquí Pablo está trazando este paralelo. Jesús fue crucificado y nosotros también hemos sido crucificados. Nuestro viejo ser, nuestro viejo hombre, el hombre que éramos en Adán, nuestra naturaleza, la unión con Adán ha sido quebrada por la muerte. Nosotros también morimos. Todo lo que nosotros éramos como seres humanos por naturaleza terminó cuando nosotros abrimos nuestro corazón
para recibir a Jesucristo. Nacimos de nuevo. Morimos a nuestra vida anterior y nacimos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Entonces, aquí Pablo se está refiriendo con todo respeto, al tú esencial, a su espíritu, al espíritu dentro de nosotros. Nosotros somos espíritus morando en cuerpos humanos. Su cuerpo no es usted. Aún su alma, que se produce de la unión del cuerpo y el espíritu, no es enteramente lo que usted es. Usted es un espíritu, somos espíritu. Pablo explica que Jesús fue crucificado para que el pecado en su cuerpo, en la cruz, llegara a su fin. Que su cuerpo quedara impotente con respecto al pecado. Ahora, yo sé que usted está preguntando, espere un minuto, algo está mal aquí, porque nunca hubo pecado en Jesús, y es verdad. Jesucristo nunca pecó. La Escritura tiene mucho cuidado en ayudarnos a ver que en Jesús nunca hubo pecado. Él no pecó. No había pecado en él hasta que llegó a la cruz. Cuando llegó a la cruz, algo sucedió. Ahora, esto nos dice algo maravilloso acerca del Señor cuando Él estaba sobre la cruz. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, Pablo dice, al que no conoció pecado, a Jesús, en la cruz, por nosotros, lo hizo pecado. Entonces, el pecado en el creyente, en nosotros, está ubicado en el cuerpo. Por eso aquí está descrito en Jesús en términos de el cuerpo. En la cruz su cuerpo quedó poseído, controlado por el pecado. Es por eso que su cuerpo tuvo que morir y murió. Su cuerpo quedó impotente frente al pecado. Es por eso que fue sepultado. ¿Por qué enterramos a un cadáver? Lo enterramos porque es inútil, es inerte, es inactivo. No hay nada más que el cuerpo puede hacer, solo enterramos. Y es por eso que Jesús fue enterrado, para probar que el cuerpo en su cuerpo había terminado. Él eliminó todo el pecado en su muerte. Por eso fue sepultado. El cuerpo, su cuerpo era inútil, no respondía. Y Pablo aquí está diciendo que eso es lo que sucedió con nosotros. Cuando nuestro espíritu murió en Cristo, entonces el cuerpo de pecado queda impotente. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con ese término, el cuerpo del pecado, en el versículo 6? Él está hablando del cuerpo físico. El cuerpo físico que es dominado y controlado por el pecado. En Adán, el pecado llenó todo el hombre. El pecado llenó nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Por eso tenemos que pecar, porque el pecado viene a controlarnos en Adán. Por eso, antes que nos convirtiéramos como cristianos, antes que aceptáramos a Jesucristo, aunque intentábamos ser buenos, aunque queríamos hacer el bien, siempre quedábamos mal, quedábamos cortos. Algo siempre nos salía mal. Terminábamos cometiendo errores de alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque dice la palabra, éramos esclavos al pecado. Y no importa cuánto quisiéramos cambiar, no podíamos, porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora, y aquí está lo hermoso, ahora dice el apóstol, ese vínculo ha sido roto. En Cristo, nuestro espíritu ha sido liberado. Ha sido ahora unido con Jesús. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu ha resucitado con Él y está libre de pecado. Ahora, esto explica un precioso e interesante pasaje en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¡Wow! Porque es nacido de Dios. No puede pecar. Todo aquel que es un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, dice ahí, describe la palabra,
no puede pecar. Aquí Juan está hablando de nuestro espíritu. Una vez más, el esencial tú, el esencial yo. En ese sentido, en nuestro espíritu es correcto decir que como creyentes no podemos pecar. ¡Wow! Interesante. Como creyentes, en nuestro espíritu no podemos pecar. Lo que Pablo hace muy claro en Romanos 6 es que el pecado permanece ahora un poder extranjero, intentando dominar y controlar nuestro cuerpo, nuestra alma. Es la presencia del espíritu en nuestro cuerpo que produce el alma, como electricidad produce la luz en una bombilla, en un foco. El alma es nuestra experiencia consciente producida momento a momento mientras que vivimos, como la luz se produce de una bombilla momento a momento. Pablo hace muy claro que nuestro espíritu ha sido liberado, está libre del pecado. Ya no peca, nuestro espíritu no peca, no puede pecar. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está unido con el espíritu de Cristo. Y podemos controlar el pecado que está en el cuerpo. Porque ha habido un cambio interior. Una vez más, el pecado es en el cuerpo, en el alma. Pero nosotros, como Cristo, murió al pecado. El pecado terminó en Cristo, porque dice que la palabra que Dios lo hizo pecado por nosotros. Pero el momento que Él murió, ahí se terminó. Resucitó una persona impecable. Nosotros estamos en Cristo, mis hermanos. Entonces, de ahora en adelante, no tenemos que pecar. Y si lo hacemos, si pecamos, es porque nosotros lo permitimos que suceda. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Recuerda la pregunta original? ¿Puede un cristiano verdadero continuar viviendo en pecado? No, porque ha habido un cambio en su espíritu. Ahora, si continúa una persona viviendo en pecado, por eso preguntamos, tal vez no fue un verdadero cambio. No tenemos, dice el apóstol, no tenemos que pecar. Y si pecamos, no es porque nosotros lo permitimos que suceda. No somos esclavos del pecado. Ahora, a través del resto de este relato, Pablo está tratando con este tema. El cuerpo es el medio por el cual somos tentados a pecar. No hay nada inherentemente pecaminoso en nuestros cuerpos, están perfectamente bien, pero hay de alguna manera un poder extraño, un poder extranjero permanece en nuestro cuerpo y es donde somos tentados toda la vida. Toda la vida somos tentados. No importa cuántos años usted ha sido cristiano, va a venir la tentación. Vamos a ser tentados toda la vida. Ahora, permítame ilustrar esto para que entendamos. Cuando nos sentamos a la mesa a comer, estamos saciando un apetito muy normal que Dios nos dio a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita alimento, necesita comida, necesita reposición de energía. No hay nada malo con comer. Pero cuando nos sentamos a la mesa y vemos que hay mucha comida y cada uno de nosotros sentimos algo que nos hace desear comer de más. Y comemos de más. Todos nosotros, comenzando conmigo. Y decimos, tengo un problema de peso. No, es un problema de pecado. Exactamente. Hay un pecado todavía dentro de nosotros que quiere tomar la función natural de nuestro cuerpo y empujarlo más allá de lo que debería. Y eso se convierte en pecado. Es por eso que cuando nosotros sentamos a la mesa, la mayoría de nosotros, si no todos, vamos a pecar volviéndonos glotones. Todos somos tentados de esta manera. ¿Por qué? Porque el pecado como principio todavía está en control de las funciones del cuerpo, no del espíritu, del cuerpo. Pero nuestro espíritu se opone. Y si nuestro espíritu se opone, no tenemos que ceder. Y ese es el punto. No tenemos que seguir los deseos de la carne. Lo que está diciendo el apóstol. Hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Mire, otro ejemplo, la mente. La mente es un maravilloso instrumento del cuerpo
que funciona de tal manera que razona y deduce y lógicamente que produce una asombrosa variedad de inventos, de avances tecnológicos. Pero la mente, con su habilidad de pensar y razonar, fácilmente puede irse más allá de lo que debe y entrar en pensamientos malos, reacciones orgullosas, actitudes de celo, de lujuria. Entonces, pecamos con nuestras mentes. La Biblia habla de la lengua. La lengua es ese miembro del cuerpo que es tan pequeño, pero Santiago dice que puede ser inflamada por el infierno. ¡Wow! La lengua. Con las lenguas que fueron diseñadas, creadas para alabar a Dios, nosotros maldecimos a las personas. La lengua, como ustedes saben, es como un timón de un barco que gira toda la vida en dirección equivocada por las palabras que hablamos. Consideremos la glándula, las hormonas. Los fisiólogos nos dicen que las glándulas, las hormonas, están vinculadas con nuestras acciones. Así como el cerebro está vinculado con nuestra mente, las glándulas están vinculadas con nuestras emociones. Ellas son responsables por la manera que nos sentimos. Verten hormonas en el torrente sanguíneo, por la sangre, que afectan todo el cuerpo. Algunas hormonas nos hacen reaccionar exageradamente. En vez de temores normales que son diseñados para protegernos de la maldad, nos volvemos paranoicos, preocupados, llenos de ansiedad, llenos de lujuria. Nos entregamos a actitudes equivocadas. Nos enojamos, sentimos odio, sentimos celo. Nos entregamos a lo que la palabra llama pasiones desordenadas en Colosenses capítulo 3. De ahí viene el mal. Del cuerpo, no del espíritu. Del cuerpo viene el mal. Ahora, espero que esto quede muy claro porque es muy importante. El espíritu regenerado no puede pecar. El espíritu regenerado es nacido de Dios y por eso no puede pecar. ¿Puede Cristo pecar? No. Y nosotros estamos en Cristo, espiritualmente hablando. Por eso dice el apóstol, no podemos pecar. Si realmente estamos en Cristo y Cristo en nosotros, no podemos pecar. Jesús puede pecar, no puede pecar Jesús. Dios no puede pecar. Entonces, si está en nosotros, entonces nosotros tampoco podemos pecar. Hemos sido liberados del pecado. El pecado no debe ejercer control sobre nuestras vidas. Una vez más, si pecamos es porque nosotros lo permitimos en nuestra vida. Entonces, no solamente hemos sido liberados para escoger o elegir no pecar, sino que se nos ha dado un nuevo poder para poder resistir el pecado. Vamos al versículo ahora 8 al 10. Aquí explica ahora el apóstol el poder que se nos ha sido dado para resistir el pecado. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Una vez que nosotros nos hemos considerado muertos al pecado con Cristo, no hay nada más que pasar a la vida. Jesús nunca regresa al pecado. Jesús nunca va a regresar a la muerte. En lo que respecta al pecado y la muerte, ha terminado. Y lo que es verdad de Jesús también es verdad de nosotros. También nosotros no volvemos al pecado, no volvemos a la muerte. Él vive en nosotros y Él vive bajo la voluntad y el poder de Dios. Nosotros también, ¿sabe qué? Vivimos bajo la voluntad y el poder de Dios. Entonces, Pablo dice que eso es lo mismo que es verdad en nuestras vidas. No solamente tenemos que reconocer que morimos al pecado con Cristo, pero también que su vida resucitada ahora está en nosotros. El poder de Dios que está en Jesús también está disponible para nosotros. Cuando nosotros decidimos no pecar,
tenemos el poder para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Todo se reduce a dos pasos muy sencillos que están descritos en el versículo 11. Aquí, en el versículo 11, es la primera vez que en esta carta a los romanos, que a nosotros se nos pide que hagamos algo. Esta es la primera exhortación en toda esta carta, la epístola de los romanos. Hasta ahorita el apóstol Pablo ha escrito sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero en el versículo 11 se nos pide que nosotros hagamos algo. ¿Qué es eso? Versículo 11. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros sentimos la tentación en nuestro cuerpo, en nuestra mente, de tentar, cuando sentimos la tentación en nuestra mente, en nuestro cuerpo, hay dos cosas que tenemos que hacer. Primeramente, recordar que no tenemos que obedecer al pecado. Somos libres para rehusar el pecado. Somos libres para decir, no tienes pecado derecho de usar mi parte de mi cuerpo para un propósito pecaminoso. Y la segunda cosa es recordar que el poder de Dios, de Jesucristo, está en nosotros y nos ofrece nosotros, que nosotros podemos ofrecer esa misma parte que el pecado quiere usar de nuestro cuerpo, nosotros podemos usarlo para honrar a nuestro Dios, para sus propósitos. Ahora, esto significa una lucha. Es importante entender esto, porque la fuerza del pecado es fuerte. La fuerza de la tentación es fuerte. Cuando comenzamos a alejarnos del mal en nuestro cuerpo, los hábitos de nuestra vida están tan profundamente arraigados que a veces es difícil. Luchamos. Nadie dijo que esto va a ser fácil. Es una lucha. Pero tenemos el poder para no pecar porque Dios mismo está en nosotros. Jesucristo está en nosotros. El Dios vivo está en nosotros. Es exactamente lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos 6. Habrá una lucha, hay una lucha que existe. No siempre es fácil, pero tenemos el poder para hacerlo. Tenemos el derecho de hacerlo porque nosotros estamos en Cristo. Tenemos el poder para no pecar y el deseo, si tenemos el deseo de no pecar. Esto es lo que Dios nos ha dado en Cristo. El poder para no caer en tentación, para no pecar. Ahora, vamos a ver cómo esto encaja en el resto, con lo demás. Pablo está describiendo dos pasos que debemos repetir una y otra vez en tratando con el mal en nuestra vida. El primer paso, versículos 12 y 13, dice que nos consideremos muertos al pecado. Dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, el primer paso, nos consideremos muertos al pecado. Y el segundo paso, el versículo 13, la última parte del versículo 13 dice así, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es la manera para ganar sobre la tentación, mis hermanos. Consideraros primeramente muertos al pecado y luego ofrecernos a Dios. Y luego Pablo cierra con esta declaración fantástica en el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se va a enseñorear sobre nosotros, de nosotros, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, ¿por qué es que Pablo ahora menciona la ley? ¿Por qué es que trae la ley? Pablo menciona la ley porque está tratando con uno de los problemas más básicos de la lucha cristiana como cristianos. Lo que a veces nos deprime, nos desanima, más que cualquier otra cosa. Como cristianos muchas veces sentimos un sentimiento de condenación que sentimos cuando pecamos. Pecamos y sentimos condenación. La ley produce condenación. La ley dice que a menos que vivamos de acuerdo al estándar de la ley, Dios no tendrá nada que ver con nosotros. Y tristemente, muchas veces estamos tan arraigados en esto que cuando pecamos, aún como creyentes, pensamos, oh, Dios está enojado conmigo, Dios ya no me va a perdonar.
Y cuando pensamos de esa manera de nosotros mismos, como cristianos nos sentimos desanimados, nos sentimos derrotados, deprimidos. Queremos rendirnos. ¿De qué sirve? No quiero pecar, pero peco. ¿De qué sirve? Dios está enojado conmigo. Pero Pablo dice, eso no es verdad, porque no estás bajo la ley. Dios no se siente de esa manera de parte de ti. Estás bajo la gracia. Dios entiende, Dios conoce la lucha. Dios no está enojado contigo. Él entiende cuando fracasas. Él sabe que tú vas a luchar, que habrá a veces momentos de fracaso. Vamos a fracasar, vamos a pecar. Él entiende. Pero entendamos nosotros que Él ha hecho todas las provisiones necesarias para poder recuperarnos inmediatamente, para levantarnos de nuevo y continuar nuestra vida espiritual como cristianos. No tenemos que quedarnos desanimados, porque el pecado no será nuestro maestro. No estamos bajo la ley, no estamos bajo la condenación, estamos bajo la gracia misericordiosa de nuestro Dios. Y aunque luchamos, cada vez que fallamos, podemos regresar a Dios y pedir perdón y recibir el perdón de Él y recordar que Él nos ama. Él no está enojado con nosotros. Él nos ama y continuar. ¿Por qué? Porque la promesa permanece. El pecado nos enseñará de nosotros. Pues no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. No somos esclavos al pecado, mis hermanos.